Bien, ahí estamos. Vamos a orar primero porque ya es la hora. Bien ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu misericordia, tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por este día. Hoy, Padre, ha pasado muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Algunas han sido buenas, otras han sido malas para nosotros, pero sabemos que tu palabra dice que todas las cosas vienen a bien a aquellos que te aman. Gracias, Señor, por darnos la fuerza para llegar a este momento. Gracias, Señor, porque tú nos proteges continuamente, Señor, y nos tienes siempre delante de tu presencia. Ayúdanos a conocerte más, Señor, a tener una relación más estrecha contigo, Señor, para poder servirte con alegría y con gozo. Señor, Padre de la gloria, es imperioso que nosotros te conozcamos, que tengamos, Señor, un acercamiento contigo. Tu palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Pero necesitamos someternos a ti, pero por amor, Señor, por ese amor que tú derramas todos los días sobre nuestros corazones para que podamos aguantar, Señor, el día malo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor, bendigo a las provincias, bendigo, Señor, a cada uno de sus hogares, bendigo, Señor, su familia, porque Padre Celestial, hay interés en conocer a aquel que nos salvó. Papito lindo, bendecimos tu palabra. Espíritu Santo, clamamos para que tú nos enseñes hoy, Señor, y tu presencia haga retroceder las tinieblas. Señor, atamos, sujetamos, reprendemos y enmudecemos al diablo Satanás y le ordenamos que salgan fuera de estos contornos, fuera donde están tus hijos reunidos, los hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompe toda cadena hoy, se pudre todo yugo, se desata toda ligadura de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por los jóvenes, papá, porque son el futuro de la iglesia. Gracias porque ellos, Señor Padre de la gloria, tendrán, Señor, el menester de poder verte si tú vienes en estos tiempos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bien. Comenzamos entonces. Romanos capítulo 12, ¿sí? Vamos a leerlo primero de corrido, así después empezamos a mirar partecita por partecita. Bien ahí. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres.
No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Vamos a ver estas partes que quizás muchas veces nosotros la leímos, pero que no pudimos entender. Y en esto voy a volver a reiterarle. Una cosa es aprender del púlpito, donde hay un varón de Dios que predica, y otra cosa es aprender en un estudio bíblico. Una cosa es leer la Biblia para poder entender y hacer una prédica, y otra cosa es leer su palabra para entender la profundidad de lo que dice su palabra. Por eso, sáquese de la mente la predicación y vamos a estudiar para poder comprender en su totalidad la Biblia y después sí poder predicar con precisión. Lo primero que dice acá, transformado, o sea, el servicio cristiano, la justicia incorporada, o sea, es la aplicación de todo lo que Pablo venía enseñándole en la vida de estos nuevos romanos que ya no son romanos, sino que son hermanos, en estos griegos que ya dejan de buscar lo que buscaban los griegos, sino buscan a Cristo, y de estos hermanos judíos que dejan la religión judía, pero sí buscan a Cristo, ¿sí? De la Jerusalén celestial. Entonces, Pablo llega a este momento, ya a lo último, en decirles, bueno, mis amados hermanos, con todo lo que hemos aprendido, tiene que haber una aplicación. Debemos de aprender cómo esas cosas se aplican a nuestras vidas para que haya el resultado de Cristo en nosotros. El resultado de Cristo en nosotros es que el Espíritu Santo pueda obrar cada vez que ustedes están en un lugar y cambiar la atmósfera para que haya un entendimiento de quién nos salvó. Pero esas cosas deberían de aplicarse y Pablo empieza a expresarle a ellos cómo hacemos para explicar. Y lo primero que le dice es esto: la división final se trata de la metamorfosis, no se me apure, de la vida en varios aspectos y ejemplos. La clave se encuentra en el versículo 2 del capítulo 12 y particularmente en la palabra transformaos. ¿Sí? Esta palabra está llena de verdades. Dice transformaos, verbo en tiempo presente, o sea que la acción debe ser continua y actual. Léalo, fíjese, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que está en un verbo que es un tiempo presente, o sea, la acción debe ser continua o actual. Entonces, la transformación debe ser continuamente y actual. Permanentemente la palabra, y ahora vamos a ver que es un mandato también, continuamente debemos estar transformándonos en el pensamiento de Cristo para conocer cuál es la verdad de Dios para el lugar donde nosotros estamos, vivimos y qué es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que le empezaba a decir a los romanos, para que ellos puedan entender que debe de pasar algo en sus vidas para que puedan comenzar a servir a Cristo. ¿Sí? Dice forma reflexiva, lo que significa transformarse en sí mismo. Y acá me interesa que escuchemos. Dice forma reflexiva, que significa transformarse a sí mismo. Y es algo de que uno podría llegar a decir, no se puede transformar uno mismo. Y bien usted lo dice. Pero dice, modo imperativo, es un mandato. ¿Sí? Renovaos es un mandato. No es que tenemos una opción de que hoy podemos renovarnos y mañana no. No, transformaos y renovaos es un mandato que sí se debe hacer permanentemente. ¿Sí? Dice, todo esto implica que la transformación debe ser un proceso continuo. Lo que le está diciendo Pablo, ustedes ahora continuamente se van a ir transformando, renovando. Y ahora vamos a ver por qué entra esta hermosa palabra de metamorfosis. Ustedes permanentemente con la palabra de Dios tienen que ir entendiendo qué es lo que Dios quiere para ustedes en el momento actual en el que viven. No es que la palabra de Dios cambie, es que la palabra de Dios es tan rica que no podemos encapsularla en un solo momento o en un solo tiempo.
Dios hizo que esto sirviese para todos los tiempos. Por eso él después, me imagino, le explicaría, dice que el mundo pasará, mas mi palabra no pasará. Por eso es que no es fija. Va transformando continuamente para que podamos entender un poco más sobre el cielo para traerlo a la tierra. Dice, al que debo aplicar mi voluntad, aunque la operación la realizan fuerzas exteriores a mí. ¿Qué significa? Dice, que la transformación debe ser un proceso continuo, al que debo aplicar mi voluntad, aunque la operación la haga una fuerza externa. Significa de que por más que el Espíritu Santo esté en mi vida, la obligación de transformación es dependiendo de mi voluntad también. Quiero transformarme, quiero renovarme, Dios me ayuda desde afuera, ¿sí? Ahora, me ayuda desde afuera, hablo desde dentro del corazón, pero desde fuera de mi voluntad. Yo voy a renovarme continuamente con la palabra de Él, yo voy a entenderlo continuamente a Él, mientras más me acerca a su entendimiento, pero es mi voluntad la que me va a llevar a esa renovación. No es porque yo me quede quieto, ¿sí? La palabra usada acá es metamorfosis, y saben bien que siempre se aplica esta palabra metamorfosis, o se aplica más continuamente a la mariposa, al gusanito, que adentro se va transformando por el poder de la naturaleza, y de ese gusanito sale una mariposa. Entonces, habla acá de justamente un pensamiento que trae transformación continuamente, una metamorfosis de parte nuestra, pero cuando ponemos la voluntad de cambiar. Y eso explica por qué muchos hermanos no cambian, ¿sí? Eso explica por qué muchos hermanos hace cuánto tiempo que están, y hay muchos que han acelerado su aprendizaje, hay muchos que han salido ya de estar sentado en una banca para que usted me pueda entender, y ya están sirviendo a Dios, y otros están siempre en el mismo lugar, y comen la misma comida, y tienen el mismo espíritu, el mismo alimento, el mismo pastor, y nosotros decimos, pero ¿por qué siempre queda ahí? Porque la palabra transformar y renovar depende también de la voluntad del transformado continuamente. Entonces, Pablo hace hincapié en esto para que puedan entender que es una orden que el cristiano debe hacer. Cuando habla acá, no conforméis a este siglo, y ahora vamos a leer en otra parte que también lo dice, no solamente es un consejo, sino es un deber. Y como es un deber de la palabra, el cristiano tiene ahora la obligación de buscar a través de la palabra de Dios ese cambio y esa transformación permanentemente. Pablo empieza a explicarlo como el principio de doctrina. Si ustedes pueden entender que necesitaban una salvación, pueden entender que todos estábamos en la misma situación, muertos, y que todos tuvimos el mismo Salvador, ¿sí? Ahora tienen que entender que ustedes no se pueden quedar quietos simplemente con la salvación. Por eso Pablo utiliza recién en el capítulo 2 esta palabra tan importante: transformar y renovar tu vida y tu entendimiento continuamente, porque es una orden de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver que al principio, cuando dice que nosotros somos ese hermoso sacrificio, lo dice por algo, porque Dios está en nuestro corazón y es la única manera que podemos ser ese sacrificio vivo. Pero ese sacrificio vivo necesita que vos te renueves permanentemente por la orden de Dios. Y muchos dirán, pero ¿cómo puede ser posible hacer eso? Leyendo la Biblia y siguiendo los consejos que vienen adelante. Porque Dios, o sea, Pablo está preparando a cada uno de sus oyentes para decirle, bueno, ahora vamos a ver cómo podemos poner en marcha esa renovación. Primeramente por el Espíritu Santo, tomándolo como orden. Nosotros somos un sacrificio vivo, santo, pero necesitamos no conformarnos con lo que las personas están viviendo, sino renovándonos continuamente en la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Le dirían Pablo, poniendo su voluntad. Usted es cristiano, usted quiere servirle a Dios, bien, entonces va a tener que empezar a caminar con el Señor entendiendo lo que Dios quiere para su vida. Llámele visión, llámele a ver un pedido de Dios en su vida, llámele un trabajo de Dios, ¿sí? Trabajando en las mías, laborando para Dios, todas esas cosas que implican la voluntad de esta nueva criatura, ¿sí? Si yo me quedo quieto,
diría, ¿pierdo la salvación? No. ¿Por qué? Porque me voy a quedar quieto. Capaz que ni peque, ¿sí? O estoy quieto ahí, voy a tener que ir hasta algún lugar necesariamente. Pero, ¿cuál es el problema? Me pierdo de servirle a Dios. Y Dios para eso puso y dijo, yo te di un talento. ¿Qué hiciste con ese? Ah, no sé, fui temeroso. Como sabías que vos cosechabas donde no sembraste, lo escondí. Y acá está el que me diste. Y Dios tampoco dice que está conforme con eso. Entonces, ¿el quedarse quieto se pierde la salvación? No, pero no está contento quien te dio la salvación. Por eso él dice, renovaos permanentemente, metamorfosis permanentemente, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, ustedes permanentemente poniendo la voluntad van a ir transformándose. ¿En qué? En siervos mejores. Y eso es lo que la palabra lleva. No va a salir una mariposita a usted, pero va a salir un siervo más pulido, va a salir un siervo con más ganas de servirle al Señor. Van a salir en las voluntades de ustedes, van a ver ganas de ver el resultado de lo que Dios puso en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que trae a su vida eso? La unción. La unción viene cuando Dios ve esas cosas. Cuando usted siempre lucha para agradarle al Señor, cuando hay un amor de sobremanera en su corazón que las demás personas no entienden, pero Dios sí, entonces Dios dice, ahí está el merecedor de la unción, ahí es donde van creciendo los dones. ¿Por qué? Porque usted lo utiliza justamente para Él, para el legado que Dios le dejó en su vida. Esa es la voluntad que usted tiene que poner cuando recibe la ayuda de Dios. Por eso es que muchos que van más acelerados en la carrera. ¿Por qué? Porque sus corazones fueron tocados de una manera distinta, fueron transformados de una manera distinta. Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y lo dijo el Señor Jesús, al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, cuando usted ve que alguien está sediento del Señor, cuando hay alguien que empieza, que todos empiezan a decir, pero debe estar en el primer amor. No, el primer amor no se va nunca. Dios nos amó de una manera en que nunca se va el primer amor. Estamos enamorados del Señor y somos la novia de Dios. Sería imposible que ese primer amor se vaya. Lo que pasa es que uno va adquiriendo la sabiduría de parte del cielo. Y cuando antes decíamos, no importa, yo voy a ir a predicar, no importa cada 60 grados bajo cero, yo voy a ir en remera a decirle que Cristo lo ama. Nosotros sabemos que ahora sí, ¿sabes lo que vas a lograr? Sí, vas a convertir 1 o 2, pero mañana pasado no vas a poder dar porque te vas a resfriar. Entonces, uno va adquiriendo esa sabiduría de Dios, es decir, no importa, hoy quizás no podemos, pero mañana, pasado y pasado sí. ¿Sí? Entonces, no es que se pierda el primer amor, sino que uno va teniendo ya la templanza del Señor y va sabiendo cómo utilizar los recursos de Dios. Entonces, el primer amor siempre está en nosotros. Nadie se olvidó de la primera vez que Dios nos habló a nuestra vida y a nuestro corazón. Pero la cuestión es que nosotros debemos de sentir ganas de renovarnos permanentemente. Bienvenida Ada Martínez, ¿cómo le va, sierva? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos sentir, es una orden, es un mandato de parte de Dios, transformados y renovados permanentemente por el entendimiento. ¿Por qué? Y acá donde va la clave, porque nosotros debemos comprobar. Y no es una palabra cualquiera poder comprobar. Dice, la transformación es una metamorfosis. Si usted lo busca, va a decir metamorfosis fuera de lo que yo le dije de la crisálida, le va a decir un pensamiento o un motivo que cambia totalmente la situación de su vida. ¿Sí? ¿Y cómo es que cambia la situación de su vida totalmente? Porque usted va a ser diferente, va a razonar diferente y va a obrar diferente. Si fuese en el mundo, ¿sabe cómo puede venir a usted una metamorfosis del mundo? Si usted se saca la lotería, póngale, ¿sí? Y la llaman y le dicen, ¿sabe que se ganó 10 millones de pesos? Cambia totalmente el pensamiento, el accionar suyo y su vida. Bueno, en Dios es como si todos los días le dijeran, se ganó la lotería, el cielo es suyo. Y usted tendría que estar, ¡oh, gloria a Dios! Dios nos regaló el cielo esta mañana. Pero Señor, y la estrella que yo, esa también te la regalé, hijo mío. Pero la NASA dice que descubrió un planeta. Yo ya lo hice hace mucho tiempo y te lo regalo, también es tuyo, no hay ningún tipo de problema. Mire que lo contento que deberíamos estar, ¿no? Decía, el Señor nos regaló absolutamente todo. Y uno le pregunta, como los chicos, como el Chavo del Ocho, y Señor, y si hay algunos que dicen que hay ovni también, te regalo también esos que dicen que hay. No lo vas a encontrar nunca, hijo, pero si llega a ver también te lo regalo.
Es esa alegría constante del cristiano cuando se levanta, cuando está con su padre, ¿sí? Es la alegría constante, como el siervo José Gatica, que se levanta a las 5 de la mañana y saluda a todo el mundo y le pone un montón de cartelitos a la mañana, ¿no? Y se pone contento, y qué grande, qué contento que está nuestro hermano. Llega hasta ahora y ya baja sus energías, ¿no? Pero así es lo que nosotros debemos comprender, cómo Dios nos ama. De esa manera tiene que haber una ganas constante de renovarnos, porque de lo contrario, todo el peso de todos los días, si no se lo dejamos a Él, nos va agobiando, ¿sí? Y después debemos recordar otras palabras, ¿se acuerda? Vení a mí los que están cargados y trabajados y yo haré descansar. Pero no hace falta eso si todos los días te renovás, si todos los días le haces caso al Señor. Dice los principios del culto o servicio. Bien, dice, el cambio que experimenta el gusano dentro del capullo, así ahí se metamorfea por medio de las fuerzas de la naturaleza y sale transformado en mariposa. También nosotros necesitamos ser transformados por medio del poder de Dios para que le sirvamos de acuerdo a su agrado. Entonces, tiene que quedar claro esto. Lo primero que nosotros debemos comprender del capítulo 12 es que el Señor dice que no nos conformemos a este siglo, sino debemos de transformarnos. Y lo que dice el Señor es una obligación que ustedes se transformen. Es una obligación, un mandato, que la transformación tiene que ser todos los días. A ver, ahora, usted me puede decir, pero ¿cuánto dura esa alegría de la transformación? Y yo le podría decir hasta que viene un hermano y le trae un problema, ¿sí? Pero no debería ser así. La transformación debe estar en nosotros continuamente. ¿Por qué? Porque hay una manera en que la transformación sea continua en nuestras vidas. Y Dios nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Entonces, las tentaciones no son solamente las cosas que usted está pensando, sino la tentación es querer agarrarle del cuello a un hermano, o querer sacarlo corriendo, o no escucharlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos dice el Señor todos los días a nosotros? Renuévanse. ¿Por qué? Porque tienen que venir a mi presencia cada vez que ustedes sienten de que hay algo que lo está perturbando. Entonces, cada vez que ustedes sientan que hay un peso sobremanera en sus vidas, traten de venir a mi presencia. Por eso yo le dejé abierto el altar, ¿sí? Por eso se rompió el velo y ustedes tienen el permiso de venir cada momento que ustedes quieran a mi presencia, ¿sí? Entonces, esa es la receta hermosa y formidable del cielo que Pablo le estaba enseñando a los romanos. No es que ustedes tienen que venir una vez al día a la mañana o tienen que venir a la tarde un poco y después a la noche para agradecerme. Tienen que venir cuando ustedes empiecen a sentir sed de estar delante de mi presencia. Cuando ustedes sienten que ya lo está agobiando los problemas, cuando hay algo que está siendo más fuerte que ustedes, cuando hay algo que no pueden solucionar, es ahí donde viene el renovar de nuevo, otra vez de nuevo ahí. Es ahí donde la presencia de Dios está segura en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros venimos al versículo 1. Es ahí donde nosotros podemos aplicar el versículo 1 otra vez de nuevo delante de su presencia. Entonces, es de continuo esta renovación en nosotros. No es cuando ya no damos más y no nos queda otra de que ir a la presencia de Dios. Eso es esperar en vano. Al contrario, toda nuestra vida tiene que estar delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Sí? Es así como nosotros debemos todos los días procurar tener esa comunión continua con el Señor. ¿Sí? De hecho, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Y usted no se ve arrodillada las 24 horas, pero sí se ve en comunión con su Padre las 24 horas. Y eso es lo interesante, ¿no? De poder decir, Señor, estoy por entrar en un negocio. Padre, tengo que comprar. ¿Qué es lo mejor que debo comprar? ¿Sí? ¿Lo elijo yo por mi corazón, por mi vista, o lo elegimos juntos? ¿No? Mire usted lo que puede hacer el cristiano cuando tiene a Cristo en su corazón, cuando está seguro que convive con Él. Padre, que esta infusión que hoy voy a tomar, que este mate,
que voy a tomar, que Padre, por tu misericordia se transforme en un vaso de leche a un niño que necesite. Mire cómo el corazón del Padre puede estar atento a las oraciones de sus hijos. Ahora usted me puede decir, pero ¿se cumplirá? No sé, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón de esta manera. Y eso es lo interesante, renovados, transformados, para que nosotros seamos el culto vivo permanentemente hacia Él. Dice los principios del culto servicio. Capítulo 12, versículo 1, ¿se acuerda? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos, dice, en griego está en tiempo aoristo, que significa presentarlo una vez para siempre y no volver atrás. Cuando yo voy a la presencia del Señor, digo, Señor, tengo esto en mi vida. Me está perturbando, me está esto. Señor, hay cosas que no puedo hacer por mí mismo, pero sé que con tu ayuda salen las cosas bien. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros somos un culto vivo y racional, porque lo primero que hacemos es presentar nuestra vida delante del Señor. Y si algunas cosas nos olvidamos de ayer, las hacemos a la mañana temprano. Trate de no olvidarse. Bien, dice, no conformarse al mundo, o sea, este siglo, época o periodo en estos tiempos. Conformar en griego es esquema, ajustarse exteriormente, como en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, porque dice, no nos tenemos que conformar. O sea, algo debemos de hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Creo que ya lo encuentro. Ahí está. Como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Mire lo que dice el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, cuando dice no conforméis a este mundo, vayan en contra de la voluntad del mundo y sean santos porque su Padre es santo. Diciéndole entonces, háganse a la idea de que ustedes son distintos a las personas que no tienen a Cristo. Y ese es uno de los graves problemas de los siervos de Dios, que muchas veces no quieren ser distintos a las personas que no tienen a Cristo. Y no hay manera que el cristiano sea igual a la persona que no tiene a Cristo. A ver, para que usted me entienda. Un cristiano no puede ser igual que un mundano, ¿sí? No me gusta mucho la palabra, pero para que usted me entienda. Un cristiano no puede ser igual que un mundano, porque si no, no sería ni cristiano ni mundano, ¿no? Entonces, si nosotros que somos cristianos sabemos catalogar quién es un mundano, entonces tengamos cuidado que las personas no nos vean como ese mundano, ¿sí? Acuérdense, no me gusta la palabra mundano, pero para que usted entienda, ¿sí? Me gusta más aquel que tiene a Cristo y aquel que no tiene a Cristo. Pero si usted está diciendo, aquel no tiene a Cristo, bueno, tened cuidado que esa persona no vaya a decir lo mismo de vos. Entonces, por eso es que nosotros no debemos conformarnos ni debemos ajustarnos a eso. Porque si hay alguien que te va a mirar a vos, tiene que darse cuenta de que vos sos distinto. Ahora, la pregunta sería esto. Si a ustedes lo ven en la calle, ¿se dan cuenta que son distintos ustedes? ¿O no? ¿O pasan en el medio de la tropa y del corral y son todos iguales? ¿Hay algo en su vida que alguien se pare así? Es distinta él o ella. Es distinta. Hay algo que tiene que es distinto, no sé qué. Ahora, fíjese una cosa. La palabra de Dios dice así. No conforméis al mundo, o sea, este siglo. Exteriormente, ¿yo soy igual a los demás? No es que uno trate de reprocharse a uno mismo, pero uno tiene que saber cómo puede distinguirse de otra persona en el medio de un montón de personas que no tienen a Dios. Recién me pasó algo muy lindo con el muchacho del agua. Veo que venden bidones de agua y vienen todos los días y las cosas. Como estaba yo preparado y ya mentalizado acá, viene y golpea la puerta del otro lado de mi casa, entonces salgo yo, le digo,
No, hermano, no necesito hoy. Ah, bueno, me dice, ¿está todo bien? Sí, siervo, porque se me escapa, ¿sí? Me dice, bueno, Dios lo bendiga, y se queda durito. Le digo, amén, Dios te bendiga. O sea, ese muchacho joven es cristiano, pero hasta que no se encontró con otro cristiano, no le salió lo cristiano, ¿me entiende? Si él no escuchó siervo o gracia o Dios te bendiga, no lo hubiese dicho. Y es ahí donde nosotros debemos transformarnos, es ahí donde tiene que estar nuestro cambio, que aunque la otra persona no nos diga a nosotros, nosotros sí debemos decirle, Dios te bendiga, no necesito, hermano querido, siervo del Señor. ¿Qué me decís, siervo a mí? Una mala palabra para el mundo. Para mí no, porque sé que dentro de poco, si Dios me dijo que profetice, te voy a ver en una congregación y te voy a ver hablando la palabra de Dios. Y ahí es donde va, ahí es donde las personas dicen que hubo algo distinto, ¿sí? Ahí es donde las personas saben que se encontraron con alguien que tiene algo que no es de este mundo. Pero así debemos decirlo nosotros, porque si no somos así, entonces, ¿dónde está la renovación? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la desconformidad para no ser conforme al mundo, sino conforme al Señor? Dice, transformarse interiormente por medio de un cambio de mentalidad, como uno piensa, así es renovación. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23, por favor. Efesios capítulo 4. Creo que se me disparó de la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Y mire lo que dice el 24, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo no se va a notar algo diferente en usted si hace esas cosas? Leyó bien lo que dice, 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, pero también dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que haber algo diferente en usted. No puede no haber algo diferente si usted está renovado. No puede. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:10. Dice así, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez de nuevo, ¿cuál es el mandato? Revestido de algo nuevo, pónganse en algo nuevo, traten de ser algo nuevo, ¿sí? Porque las cosas nuevas de Dios están preparadas, ya están hechas. Dice, hasta que ustedes lleguen al total conocimiento, que falta un montón, no vamos a llegar. Cristo lo va a poner por su misericordia, pero tiene que haber en la renovación, y dice según su palabra, que se tiene que notar. La renovación, la transformación se tiene que notar, hermanos queridos, y no solamente se tiene que notar cuando está en la iglesia, se tiene que notar todo el día, ¿sí? Todo el día se tiene que notar y encima tiene que ir en aumento. Hay algo cuando pasa cuando las personas no se notan esa renovación, cuando las personas no se notan ese revestir nuevo del Señor y encima no van acumulando, sino se van para atrás. Cuando ya antes venían y cantaban y lo hacían, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, después ya, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, y después, mientras los demás cantan, ¿no? El pastor que está en el púlpito se da cuenta y si algo tengo que llamarlo a consejería el miércoles a este hermano, porque algo le está pasando al hermano. ¿Sí? Antes danzaba, cantaba, ¿y ahora qué pasó? Se le terminó Dios, o sea, la pila que le dio el Señor se terminó. Era muy poquita y acá quedó. No, tiene que haber algo. Uno va a la iglesia, vuelvo a decirle, hermanos queridos, vamos a la congregación de los santos a dar de lo que Dios nos dio en la semana. No somos vampiros espirituales, que vamos el fin de semana para agarrar al pastor y que me dure hasta la semana que viene, pobrecito, ¿no?
No es así. Vamos para decirle, siervo, ¿sabe que lo que usted dijo, la palabra que Dios trajo a través de su vida, trajo fruto? Acá tienen 2 o 3 que vienen, que lo quieren porque le estuve hablando, porque lo volví loco, que usted toca el shofar como nadie y que las tinieblas se van. Algo debe pasar, debe haber un fruto, tiene que haber una renovación, tiene que venir con alegría. ¿Se acuerda? Yo le dije, el mejor de los salmos que me encanta, el Salmo 122. Yo me alegré con lo que me decía. Y ya empezamos, y acá ya empiezan a saltar los que están acá. Porque sí, vamos a la casa de Jehová, vamos contentos, vamos alegre. No vamos todos ya que no llegamos más y nos arrastran con una soga hasta llegar a la puerta y nos dejan en la puerta de la iglesia. El pastor ya no los quiere, con una escoba los saca para afuera. Tienen que venir con alegría, con gozo, hombres y mujeres renovadas en el espíritu. Llegan ahí llegan los locos, no te crucé, no vayas a comprar justo a la hora del culto. ¿Por qué? Porque te dicen que vaya. Vecino, vecina, vení, arrepentite, que Dios te ama. Ya nadie quiere cruzar a la hora del culto. ¿Por qué? Porque los que entran lo invitan. Ahora, si usted va como ganado y dice, vamos al culto, y llegan ahí, todos los miran, todos los vecinos, y miran, ni hablan entre ellos. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bendición, hermano, ¿cómo está? Esa no es la congregación de los santos, Ese no es el espíritu del Señor. Vienen espíritus renovados a las iglesias. Me imagino que la iglesia, cada uno de ustedes van así con esa fuerza, ¿no? Y ya van de entrada poniéndole así los límites al pastor. Vamos, pastor, que hoy venimos con sed, con hambre. Acá estamos las ovejas, necesitamos pasto verde. Ya de la esquina vienen así. Sí, ustedes tienen cara de ser así. Bien ahí, gloria a Dios entonces. Dice así, transformarse interiormente, ¿se acuerdan? Aprobar la voluntad de Dios, esto significa llegar a tener la misma voluntad de Dios, la esencia, esto es hacer lo que es agradable a Dios. Debo cambiar mi modo de pensar por el que agrada a Dios. Dice así, aprobar la voluntad de Dios. Y acá dice algo que me gusta muchísimo, Romanos capítulo 12, volvamos, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la palabra clave acá es para que comprobéis. ¿Cómo sabe usted que un televisor anda fenómeno? ¿Me puede decir? ¿Cómo sabe usted que un televisor anda bien? ¿Cómo sabe que la gaseosa Manaos es rica? A usted no sabe, a usted no toma Manaos, no diga así porque está el distribuidor justamente acá de Manaos. ¿Cómo sabe que es rica? ¿Cómo sabe que la Daos es fea? De la más barata no compre Daos cola porque no es F. Pero la Manaos pasa. ¿Cómo sabe? Gaseosa. No estoy hablando nada malo de don Santucci, gaseosa. ¿Cómo sabe usted que? ¿Cómo? Porque la probó, porque la comió, la tomó, la que está, che, rica, está buena, el precio está bueno, está lindo, está pasable. Pero si usted no lo comprueba, nunca va a saber cuál es la agradable voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, no va a saber cuál es. Entonces, usted va a comprobar que es la buena voluntad de Dios cuando la hace, cuando se anima, cuando usted está dispuesto en su corazón a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Hoy el Señor me regaló algo precioso y tengo que contárselo. Hoy el Señor me dio algo hermoso. Usted sabe qué lindo que es llegar a la casa de hermanos que recién conocen y decirle a los hermanos que están presentes ahí, se me ocurrió algo. Dije, hermanos que recién conocía, era la primera vez que iba a su casa, hermosos hermanos en el Señor que me abrieron las puertas de su casa. Y le dije, ¿sabe qué? Usted canta alabanza, adoración, sí. Y se animaría a ir a cantar a la plaza mientras nosotros compartimos una palabra y la pusimos a otra hermana que ni siquiera sabe, pero está ahí. Y la hermana trae una palabra, se anima. ¿Y sabe lo que me dijeron? Sí. ¡Qué hermoso regalo de Dios! Si todas las ovejas del Señor fueran así, así está bueno tener una iglesia. Porque lo primero que dijeron, vamos a la plaza, y dijeron que sí. No es que dije, ay, no, pero está hace frío, hay viento, está lloviznando. Yo no le dije cuándo, pero dijeron que sí al Señor. Y eso es lo que demuestra cuando uno es transformado, cuando uno es renovado, que no está esperando, y pero habrá luz en la plaza y tendremos dónde enchufar los parlantes. ¿Tiene micrófono usted, siervo? Y no sé, y los trataditos que dicen, ¿de qué iglesia son los trataditos? ¿Sí? Pero ¿por qué no vamos el fin de semana que debe haber más gente? No, los renovados dicen, sí, amén, vamos.
no tengo ningún problema. Sé cantar media adoración, pero con esa media adoración nos arreglamos. Le doy la mitad y volvemos a la otra mitad y así, hasta que alguno se canse, aunque sea de cansado, venga y se acerque. Eso es mostrar que hay algo diferente en nuestra vida, que hay una renovación, que hay un cambio, que hay unas ganas de servir al Señor. No importa si cuántas veces personas fueron a predicar a una plaza o cuántas personas ya escucharon el Evangelio. Dios se renueva. Si nos pide a nosotros que nos renovamos, ¿cómo Él no va a hacer renovar todos los días su misericordia? ¿Se acuerda que dicen que nuevas son sus misericordias cada mañana? Son nuevas sus misericordias. Le sacan nylon a la misericordia al Señor todos los días para que las almas puedan venir a los pies de Cristo. Y nosotros debemos aprovechar eso. Cada día somos más jóvenes en el Señor. Cada día somos más bellos en el Señor. ¿O no se dio cuenta? Yo que joven que estoy es porque me renuevo todos los días. Hay muchos que se están riendo. Me parece que va a haber un 0 para unos cuantos. Bien, dice, el culto y el cuerpo de Cristo, capítulo 12, versículo 13 en adelante, ¿sí? El culto y el cuerpo de Cristo. Hemos aprendido a renovarnos y hemos aprendido a lo que es ser un culto racional para el Señor. Ahora vamos a ver qué sigue. Todo lo que dice este pasaje requiere una previa transformación mental, porque siempre porque siempre pensamos de otra forma. O sea, Pablo le explicaba que, muchachos, para hacer lo que viene, primero se tienen que transformar continuamente y segundo, tienen que ser un culto racional. De lo contrario, no pueden hacer las cosas que ahora les va a sugerir y que les va a ordenar la palabra de Dios, ¿sí? Porque si ustedes no se quieren a sí mismos, ¿sí? El renovarnos todos los días es amarnos a nosotros mismos. Si no nos queremos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a Dios y cómo vamos a amar al prójimo? Que es lo que va a decir esta carta ahora. Dice, ¿cómo pensar de uno mismo? Vamos a leer el versículo 3, capítulo 12 de Romanos, versículo 3. Dice, ¿qué digo pues? Por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo primero que le dice Pablo después que se renovó y después que se transformó y en culto racional? Tenga cuidado de lo que piensa usted mismo de usted, ¿sí? No se sobreexalte, le dice. Dice, ¿cómo pensar de uno mismo? Pensar en función de todos los miembros del cuerpo y cada uno pensar también en función de los demás, cada uno estimando al otro. Mire, versículo 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos entonces? Miembros de un cuerpo, los unos de los otros. ¿Sí? Entonces, cada dedo debe ayudarse, pero cada dedo debe cuidar de su uña. ¿Sí? Un dedo le ayuda al otro, pero este tiene que cuidar de su uña. Este también, porque de lo contrario no puede ayudar al otro. Por eso que somos un miembro, pero cada uno debemos de cuidar de nosotros mismos. Bien, dice las relaciones entre los miembros del cuerpo, así que se refiere a las relaciones en la iglesia, pero lo que dice el versículo 14 al 21 acerca del comportamiento frente afuera, también se aplica dentro de la iglesia. Vamos a leer versículo 9 al 13. Dice así, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en tribulación, constante en oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Por eso es que Pablo le hacía entender que si primero ellos no lo entendían, nunca iban a poder aplicar lo que venía. Si ellos no se amaban a sí mismos y no se acercaban a Dios, ¿cómo iban a acercarse a las otras personas? Primero, iban a empezar a catalogar, ¿sí? No, si a mí me cuesta, ¿por qué al otro no le va a costar?
si yo tengo que estar todos los días orando a la mañana y a la tarde y cada vez que necesito, ¿por qué aquel sin orar va a recibir la gracia de Dios? No, que pague el piso también, que primero ore 48 o 55 horas por día y que después sí puede llegar a hablar conmigo. Qué buen cristiano así, ¿no? Ese no es un buen cristiano. El buen cristiano es el que le dice, mira, hermano, Dios te ama y Dios está dispuesto a salvarte, así como estás, como vos quieras. Dios, si vos te acercás a Dios, Dios te va a salvar. ¿Sí? Así dice el evangelista. Después se arregla el pastor, pero no importa. La cuestión es que nosotros debemos de saber de que Dios está en agrado de nosotros, pero también de la otra persona. Entonces, no es en función de ir marcando errores, sino de aplicar la misericordia que nos fue aplicada a nosotros, ¿no? Acuérdense de eso. Bien, el culto en el mundo, dice, versículo 14 al 21. Es necesario estudiar seriamente con oración cada una de estas normas de vida y ponerlas en práctica en la vida personal. Versículo 20. Ascuas de fuego, no se trata de una venganza, sino de una bendición. Es colocar sobre él mi fuego, lo que yo soy gracias a la transformación. Dice, vence el bien con el mal. ¿Se acuerda versículo 20 para que entendamos el 21? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa? Si vos le haces saber a la otra persona que hay un cambio, una transformación en tu vida, a la larga él también va a querer saber cuál es esa transformación, ¿sí? Y el fuego que está en vos va a ir sobre él para que también sea transformado. Por eso es que nosotros debemos ser buenos hospedadores, lo primero que dice, y no simplemente con recibirlo en la casa, sino buenos hospedadores en la continua ayuda de las personas que siempre tenemos alrededor. Entonces, por más que el vecino ya vino 30 veces a pedirse una pinza, el número 31, prestale la pinza también. No le diga no la tengo, ¿sí? Sino prestale la pinza, porque no está bien decirle no la tengo, porque eso de continuo, el hacer el bien, ese bien que vos tenés en él, la conciencia de él le va a repercutir y también va a hacer que venga y te pregunte por qué sos diferente. No le haga caso a los Simpsons, ¿no? Que vio que le agarra todas las cosas al vecino. No, esos son dibujitos. Nosotros debemos de prestar la buena hospitalidad a las personas que siempre así lo desean, porque de esa manera mostramos que hay una transformación en nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Dice, el culto y el gobierno, capítulo 13. Vamos al capítulo 13, por favor. Y dice así, Romanos capítulo 13, es cortito, versículo 1 en adelante, antes de poder entrar ahí. No seas, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este
Y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, lo que le estaba diciendo acá el Señor a través de Pablo, yo les enseñé cómo ser agradable delante de Dios. El Espíritu Santo le enseñó cómo renovarse continuamente. Les enseñó el Señor que ustedes no deben tener más concepto, un alto concepto que el que no deben tener. Y les enseñó no solo a amarse a ustedes, sino a sus hermanos, sino a amar a los enemigos. ¿Sí? Que es la parte más difícil, amar a los enemigos. ¿Sí? Amar a los hermanos no es difícil, aunque algunos a veces no podemos amar a los hermanos, pero amar a los enemigos es mucho más difícil todavía, ¿sí? Porque nadie quiere amar al que te trata mal, porque nadie quiere amar al que no te saluda, porque nadie quiere amar al que habla mal de Cristo. ¿Quién quiere amar a alguien que dice, ustedes son todos unos ladrones, lo único que piensan es en los diezmos, en las ofrendas? Ustedes están todos igual, ¿qué sos pastor? Ah, entonces vos vivís de las ovejas. ¿Quién lo va a querer amar a ese que te dice así? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar sujetos a Dios y amarlo. Entonces, hay algo que nuestra voluntad debe entender. ¿Queremos amar a Dios o no queremos amar a Dios? Y si nuestra respuesta es sí, debemos amar a ese que no queremos. Ahora, si pudiésemos lograr eso, también dice el Señor, tengan cuidado, porque no solo a esos, sino los que están en el gobierno. Y eso es más difícil todavía, amar a los que están en el gobierno, porque ellos son los que peor mal nos causan a nosotros, ¿sí? Nos cierran las iglesias, nos ponen límite para poder ir a alabar a Dios. Parece el faraón en esta época, ¿no? No nos deja salir camino de 3 días para darle culto racional a Dios. Entonces, es mucho más difícil, pero dice Dios que si nosotros aprendemos a estar sujetos a ellos, Él es el que va a vengarnos. Él es el que le va a llamar la atención. Él es el que le va a frenar todas estas cosas. Por eso dice, cuidado, que Él está para poder hacerle las cosas que debe hacerle al malo, no al bueno. Porque al bueno, le guste o no, tiene que rendirle alabanza. Si vos le haces caso a Dios, estás obligando aún a los gobernantes a que te den alabanza. Y es ahí donde nosotros debemos entender a poder cumplir la palabra de Dios. Que a veces parecería difícil, pero no es difícil, mis hermanos queridos. Dice así, la obligación del cristiano hacia el gobierno, versículo 1 al 7. Introducción. Existe en griego una palabra, anomía, que quiere decir sin ley o infracción de la ley. Dice, en todos estos pasajes se encuentra la palabra anomía. Ahora bien, Dios ha puesto los gobiernos en este mundo precisamente para impedir la anomía, para impedir que haya gente sin ley, ¿sí? Por lo tanto, debemos reconocer a nuestros gobiernos, sean buenos o malos, como puesto por Dios, y da un montón de citas. Nuestra participación en el gobierno es la oración. Teniendo en cuenta todo este contexto, vemos ahora Romanos capítulo 13, versículo 1, que Dios es el que le va a pedir cuenta a todos los gobiernos. El hecho del versículo 1, toda autoridad está establecida por Dios, sométase, imperativo reflexivo presente, tener en cuenta que Pablo, cuando decía estas cosas, estaba bajo el gobierno de Roma, un gobierno impío, corrupto y anticristiano. La alternativa, versículo 2, ponerse en contra de la autoridad, pero quien hace eso está resistiendo a Dios mismo y acarrea condenación para sí mismo. ¿Qué está diciendo? Cuando Pablo enseñaba estas cosas, Pablo estaba siendo encarcelado justamente por las autoridades. Y Pablo nunca dijo, no, resístanse, sino sométanse. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el que va a traer la venganza sobre aquellos que hacen el mal. No importa si son gobierno o no, pero ustedes siempre pórtense bien para que puedan entender. Si se portan bien, no hay manera que el gobierno puedan decirle algo malo de ustedes o hacerle algo malo. Ahora,
La idea es esta, hermanos queridos. La palabra de Dios dice, sométase a toda autoridad puesta por Dios. Pero acuérdese que ninguna autoridad es mayor que Dios. ¿Sí? Porque Jorge Rojas se está rascando la cabeza. Ninguna autoridad es mayor que Dios. Entonces, ninguna autoridad va a poder ir en contra de lo que Dios puso. Por eso es que dice, si ustedes obedecen a mi palabra, sométanse tranquilos a las autoridades, porque mi palabra les va a hacer saber a ustedes cuándo están bien y cuándo están mal. Es por eso que debemos conocer la Biblia. En un momento dado ustedes van a decir, porque alguno me podría haber decir, menos mal que tienen cerrado el micrófono, pero la palabra de Dios nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Sí, claro, por eso cuando la autoridad terrenal quiere sobrepasar a Dios, ahí es donde nosotros decimos, no, primero está Dios, Dios me dice estas cosas, pero lo puede decir aquel que conoce la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, uno nunca va a ir en contra de la ley. Si la ley dice de que uno no puede hacer ciertas cosas, le va a obedecer, pero nunca va a dejar de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que puso la ley me dice a mí de que yo predique su palabra, ¿sí? Entonces, esos son los consejos que le estaba. Acuérdese de que Pablo le estaba enseñando a los romanos, que en aquel entonces eran los que se creían los dueños de la ley. Bien. Segundo principio, dice. Vamos a ver entonces. La alternativa, ponerse en contra de la autoridad, pero quien hace esto está resistiendo a Dios y acarrea condenación. La razón, versículo 3 y 4. La autoridad está puesta para infundir temor al malo, no al bueno. El servidor, en griego diáconos, o sea, servidor de Dios, lleva presente continuamente la espada, o sea que Dios lo dejó de que supiesen tener las armas para algo, ¿sí? Bien, dice, atiende continuamente este servicio. La conciencia, versículo 5, si eres ciudadano consciente estarás sujeto a la autoridad. Ejemplo, versículo 6 al 7, el pago de tributo, impuesto, respeto y honor. Pero hay algo en lo cual siempre nosotros vamos a ser deudores. La obligación del cristiano hacia los ciudadanos, versículo 8 al 10. Dice, hay una deuda continua que es el pago continuo en el amor. No debáis, dice, sino el amaros. Versículo 8. ¿Sí? Vamos a leerlo. 13:8 dice así, no debáis a nadie, sino el amaros unos con otros. Dice, no le deban a nadie, pero sí van a deber amor. Dice, porque más que pagues amor, siempre vas a deber amor. ¿Qué significa esto? Que por más que nosotros amemos sobremanera a alguien, aún vamos a deber siempre amor. ¿Por qué? Porque el que nos salvó a nosotros utilizó mucho amor. Y nunca nosotros vamos a tener la capacidad de amar como nos amó Cristo a nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a deber siempre? Amor. Porque el amor que nos dio a nosotros Dios es tan grande que nosotros no podemos dar en toda nuestra vida el amor que Dios nos dio a nosotros. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y para amar al mundo entero, tiene que tener un amor mucho más grande que el que nosotros podemos dar. Nosotros podemos amar a los familiares, por eso vuelvo a decirle, podemos amar un barrio, póngale que usted tenga un súper amor, aún ni yo que tengo el apellido Amor pueda amar a un barrio, pero póngale que usted tenga, ¿no?, un súper amor y pueda amar al barrio, aún es deudor de amor. ¿Por qué? Porque usted todavía no amó al mundo y Cristo sí amó al mundo. Entonces, siempre vamos a ser deudor de amor. Aunque paguemos con amor, vamos a seguir debiendo amor. ¿Por qué? Porque el que nos amó primero dio mucho más amor que nosotros. ¿Cuándo Dios? En salvar a todo el mundo. Y no solamente los de la época de Él, sino hasta que Él venga. ¿Quién puede medirse en ese amor? Es imposible. Por eso nosotros somos deudores de amor. Pero si amamos, igual no llegamos a la capacidad de amar como Dios amó. Mire cuán grande es el amor que tiene para cada uno de nosotros. Yo siempre digo, a ver, ¿qué puede ver Dios en mí como para prestarme atención todos los días de mi vida? ¿Qué puedo hacer yo para llamar la atención a un Dios tan grande? ¿Por qué me ama el Señor? ¿Sí?
Y qué bueno cuando uno le pregunta a Dios eso, ¿por qué me amas a mí? Y Él me dice, porque estás hecho conforme a mi imagen y mi semejanza. ¿Cómo no voy a amarte? Y ahí es donde uno comprende en decir, yo no soy merecedor de ese amor. Por eso nunca voy a poder dar semejante clase de amor. Pero sí me gusta recibirlo. Y así debemos decirle a las otras personas, vos tenés el derecho de recibir ese mismo amor que a mí me gusta sentir todos los días. Es ese mismo amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no hablo de los cristianos solamente, de los que aún no vinieron a Cristo. Por eso Él los ama, por eso todavía los soporta, por eso Él todavía no vino a buscarnos, por la paciencia, y lo está esperando a todo y cada uno de aquellos. Y es entonces nosotros nuestro deber de poder decirle a esas personas que Cristo lo ama y que vengan a sus pies. Dice, lleva presente continuidad a la espada, atiende continuamente el servicio. Si eres ciudadano consciente, eres sujeto a la autoridad. Dice, la obligación del cristiano hacia los ciudadanos, versículo 8 al 10. Hay una deuda de amor. Este es un principio de vida, dice, un concepto maduro. La ley, las reglas son para los inmaduros, pero los maduros están por principios incorporados a su vida. Por eso el que ama ha cumplido la ley. Vuelvo a decirle, la ley, las reglas son para los inmaduros, ¿sí? Dice, pero los maduros andan por principios incorporados a su vida. Entonces, por eso el que ama ha cumplido la ley. El que necesita que le diga todos los días las cosas que hacer todavía es inmaduro. Pero el que maduró y ya va por los principios de Dios sabe que debe amar a la persona. Aunque muchas veces cueste, pero sabe que debe amar a la persona. Entonces, están los que todavía necesitan que le digan permanentemente que deben amar, que deben respetar, que deben llevar las cosas a Dios, que deben ellos ser primero en todo. Y hay algunos que ya están maduros, que por principios celestiales está incorporado en nuestras vidas y saben que debemos amar. Entonces, fíjese en qué etapa todavía está usted. El incentivo, dice, versículo 11 al 14. Vamos a leer. Capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto, dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria sea al Señor. ¿Vendrá pronto el Señor? ¿Será que Maranata, antes de que se apaguen nuestras luces? Dice, la exhortación, ya es hora. La aplicación, está más cerca nuestra salvación. La expectativa, se acerca el día. La experiencia práctica, desechemos, vistámonos, andemos. Dice, la provisión, vestíos, y por contraste, no proveáis. Vestíos del nuevo hombre, pero acuérdense, no provean para lo malo, para la carne. Hay un principio muy lindo que se puede usar en todos los cristianos que tienen un problemita. Yo uso lo que tengo, ¿sí? Y es un principio que a los cristianos que les cuesta, les va a venir bien. El principio de lo que dice Dios acá, si no vestíos del Señor, versículo 14, y no proveáis para los deseos de la carne, puede explicarse así. Yo uso de lo que tengo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenés? ¿Sí? Entonces, cuando uno puede hacerse esa pregunta, se va a dar cuenta muchas veces de que está en falta, ¿sí? Porque dice, yo uso lo que tengo. A ver, imagínese, y ya vamos a terminar, pero quiero que reflexionemos esto. Imagínese usted, ahora, Señor, quiero hacer algo bueno en este día. Voy a ir a un hospital a ayudar a las personas. Bien. A ver, ¿qué tengo en mi alacena para ayudar a las personas del hospital? Y usted abre su alacena y encuentra una ametralladora, 2 granadas, encuentra cadenas, ¿sí?, con dientes, encuentra unas cuerdas para ahorcar y encuentra un montón de balas de distintos tipos para lastimar. Entonces usted abre la alacena de su casa y encuentra todo eso. ¿Puede ir a un hospital a ayudar a alguien con eso que usted tiene? No, ¿no? Entonces, por eso, yo uso lo que tengo. Entonces, cuando yo decido seguir a Cristo, tengo que saber qué es lo que tengo que usar. Entonces, mi alacena, para no decirle mi corazón, tiene que estar lleno de cosas que puedo utilizar
en esta nueva vida, ¿sí? Yo no puedo ir con mi alacena llena de alcohol a querer ir a ayudar a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Abro mi alacena y veo que está llena de alcohol. La voy a llevar a Alcohólicos Anónimos. Entonces no voy a ir a ayudar, voy a ir a hacer algo peor. Entonces, cuando yo decido servir a Cristo, tengo que saber de qué está llena mi alacena para poder usarla, ¿sí? Póngale su corazón si quiere ahora. Usted tiene que saber que si quiere servir a Cristo, su corazón tiene que estar lleno de las cosas que Cristo quiere, que hizo y que dejó para nosotros. Entonces sí, usted va a poder decir, ahora puedo ir a ayudar acá, puedo ir a ayudar allá, puedo ir. Porque si yo proveo para la carne, no voy a ir a poder revestirme de Dios, ¿sí? Entonces, esos son principios que nosotros tenemos que usar todos los días. O sea, una buena prédica podría ser de qué está llena tu alacena en este día. Y aunque alguno diría, no tiene nada. Bueno, pero si tiene el amor de Dios, también podés ir a ayudar. Y eso es lo interesante. El poder saber de qué nos proveemos todos los días. A ver, mañana, ¿qué es lo que quiero hacer para Dios? ¿Dónde quiero ir a servirle a Dios? Entonces, hoy tengo que proveerme de las cosas que mañana me van a ser necesario para la tarea que Dios me encomendó o que yo siento en mi corazón, ¿sí? No vaya a ser que usted abre la alacena y encuentre ametralladoras y granadas, porque mañana no le van a servir, ¿eh? Entonces, tratemos de llenar las cosas y de proveer de las cosas necesarias para poder ayudar a las personas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bien ahí. Mis hermanos queridos, hasta acá hemos llegado hoy. Nos falta capítulo 14 y 15, porque el 16 simplemente es saludo, ¿sí? Bueno, mis hermanos queridos, los voy a dejar de molestar. Vamos a orar primero y si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Pero oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté lleno de las cosas que podemos utilizar en este nuevo reino, Señor, en esta nueva tarea que tú nos encomiendas todos los días. Papito lindo, hemos aprendido a hacer el culto racional que tú quieres para que nosotros podamos probar tu buena voluntad. Hemos aprendido a ser transformados y renovados permanentemente por la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestros corazones, y hemos aprendido que debemos de servir no solamente a nuestros hermanos, teniendo un concepto más alto de ellos que de nosotros mismos, Señor, siendo hospedadores todos los días y pudiendo ver las necesidades de aquellos antes que las nuestras, sino, Señor, también amar a aquellos que nos son contrarios, a poder, Padre de la gloria, llevarle el alimento, Padre celestial, a aquellos que no quieren aún saber de ser alimentados por ti. Pero hemos aprendido, Señor, a que tú has puesto los gobiernos para que los hombres no estén sin ley y que aún ellos deben sujetarse a tu voluntad. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a revestirnos de Jesucristo y a no proveer para la carne. Gracias, Señor, te damos en este día. Bendigo a cada una de las familias, papá. Bendigo a mis hermanos. Bendigo el tiempo en el cual se han tomado, Señor. Bendigo a su entrar, su salir, su canasta, su familia, para que tú siempre lo tengas sobremanera protegido, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor.